modelado de la prosodia en la síntesis del habla, que es lo que yo he trabajado más en investigación, y el objetivo es básicamente dotar de expresividad y naturalidad estos sistemas de síntesis, utilizando la información sintáctica que es intrínseca en la lengua. Voy a introducir un poco qué es el CLIC, aunque Gemma ya lo ha nombrado, es el Centre de Llenguatge y Computació, Centro de Lenguaje y Computación de la Universidad de Barcelona. Nosotros estamos ubicados, perdón, ahí. Se conocen un poco Barcelona, estamos en el centro, justo al lado de Plaza Cataluña, está la Plaza Universidad, un edificio para mí muy bonito. Esto históricamente era la parte de letras y está la de ciencias. Actualmente es la Facultad de Filología y la Facultad de Matemáticas e Informática. Las otras facultades pues, se fueron en otros campos porque ya no cabían. Y el CLIC engloba investigadores tanto de lingüística, de la parte de letras, como de la parte de informática. Entonces hacemos esta sinergia entre los dos campos para trabajar en lingüística computacional e inteligencia artificial. Nuestras líneas básicas son lingüística computacional, inteligencia artificial y también tenemos investigadores trabajando en adquisición de segundas lenguas, neurolingüística, biolingüística, diversidad lingüística, siempre desde el punto de vista computacional. También como centro CLIC, como grupo de investigación CLIC, somos parte del UBIX. El UBIX es un instituto de sistemas complejos que está ubicado en la Facultad de Física, y como la lengua es un sistema complejo, porque todo lo que es cognitivo es complejo, pues también tenemos sinergias con otros investigadores trabajando más la parte más física, historia, psicología, etcétera. Y es también una forma de colaborar juntamente con otras disciplinas. Hoy les voy a hablar un poco de la síntesis del habla, un poquito de historia, de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. No vamos a entrar en detalles de arquitectura, cómo funciona, simplemente cómo han evolucionado estos sistemas y cómo podemos modelar nosotros esta prosodia, esta entonación, para que estos sistemas reflejen la naturalidad y la expresividad que tiene la voz humana, y también los retos pendientes que tenemos hoy en día. Dentro de las tecnologías del habla tenemos sistemas de reconocimiento del habla que hacen la transcripción del habla texto, que sirven para atención al cliente, asistentes virtuales, atención sanitaria, etcétera. Reconocimiento de identificación del locutor, es decir, el objetivo no es saber el contenido que está diciendo, sino quién está hablando. Esto tiene muchas aplicaciones en biometría y seguridad, pero nos vamos de los asistentes virtuales. Un asistente virtual tiene la parte de reconocimiento, diálogo y síntesis. Tiene muchísimas aplicaciones. Todas aquellas aplicaciones en las cuales nos interesa tener alguna voz que nos vaya leyendo o dando indicaciones, pues la síntesis del habla es muy, muy interesante. Un poco de historia de dónde venimos. Los primeros sistemas de síntesis, los principios de la síntesis del habla se remontan hacia el siglo XVIII. El científico danés Christian Krankenstein, por ejemplo, fue el primero que construyó un modelo del tracto vocal. Al principio todos estos sistemas eran muy articulatorios, muy mecánicos, y lo que se trataba era de, no existían las redes neuronales ni los ordenadores que tenemos hoy en día. Lo que intentaban era modelar, imitar perfectamente cómo funcionan los órganos humanos del tracto vocal, e intentar hacer lo mismo de una forma mecánica para producir estos sonidos. Krankenstein empezó produciendo cinco sonidos largos. Wolfgang von Kempelen hizo algo similar, que ya era capaz de producir no solamente vocales, sino algunas consonantes. Von Kempelen fue el mismo que ideó el juego del ajedrez turco, no sé si lo conocen. Fue el primer sistema de diálogo. Era un fake en realidad, era una máquina que simulaba ser inteligencia artificial. En realidad había una persona escondida adentro que iba moviendo las piezas de ajedrez. Pero en aquel entonces eso fue espectacular y la gente realmente se creía que aquello funcionaba.
Charles Wheatstone también ideó una máquina con fuelles que ya producía hasta 19 consonantes, ya era mucho más rica, fíjense que todas son muy mecánicas. Bell Labs en los años 30 fueron los primeros en desarrollar el vocoder, que por aquí está, hay mucha emoción, ¿no? Con el vocoder, un analizador del habla electrónico, el primero que fue operado a través de un teclado electrónico. Y lo que se decía era que realmente la voz, no la voz, sino los sonidos que producían eran inteligibles, no se podía entender de dónde venían. También un mecanismo hablante de RIS ya en el siglo XX se parecía a los anteriores, la base era la misma, pero ya bastante más sofisticado. ¿Sí? Ya, tenía pues como unos mecanismos que simulaban las oclusiones, los sonidos nasales por donde pasaba el aire, sonidos sordos, sonoros, etc. Sí, pues con esta introducción ya vamos a los tipos de síntesis. La primera síntesis fue articulatoria. Los orígenes de la síntesis es síntesis articulatoria que intentaba modelar el tracto vocal y cómo funciona, cómo producimos la voz. Eso actualmente hay gente trabajando en este área. No tanto en Japón, sí que les gusta mucho aún esta parte mecánica. También se hacen hoy en día muchas simulaciones computacionales y tiene muchas aplicaciones en medicina, por ejemplo, para ver pues, si hay alguna cirugía, cuáles son los órganos afectados y cómo se alteraría la producción de voz. Después tenemos las síntesis deformantes, que lo que hace es modelar las características acústicas de los sonidos y simularlas y producirlas a partir de parámetros matemáticos computacionales que reflejan estas características acústicas. Los sistemas que realmente han sido comerciales, hasta justo antes de aparecer las redes neuronales de Deep Learning, fueron la síntesis concatenativa y la síntesis estadística basada en modelos de Markov. En la concatenativa lo que tenemos son segmentos de voz preregistrados, pregrabados previamente, y lo que hacemos es seleccionar los segmentos que nos interesa y producir nuevas oraciones, nuevos fragmentos de voz. En la selección de unidades lo que hacemos es seleccionar las unidades más grandes que tenemos en nuestra base de datos. La difónica es más sencilla, solamente utiliza pares de fonemas y los va concatenando según nos interesa. La síntesis estadística lo que hace es entrenar parámetros matemáticos a partir de bases de datos del habla grandes. Y la única diferencia entre la síntesis estadística basada en modelos de Markov y las redes neuronales es la arquitectura que utiliza. Hidden Markov Model pues, son modelos estadísticos, las redes neuronales también, pero un poco más, no mucho más sofisticado. Lo que pasa que está en una época en que se ha hecho mucha investigación en algoritmos matemáticos y realmente el tema de la computación pues, ha avanzado muchísimo y han permitido utilizar estas redes neuronales que van muchísimo mejor que los modelos de Markov si tenemos muchos datos, que es lo que requiere. Aquí hay un ejemplo de síntesis articulatoria que aún se utiliza, por ejemplo, en Japón les gusta mucho y aún hay investigación y que sempre em surt això, no? I no sé per què. No se ha desconectado, pero me sale... No, eres tú, pero aquí. Ah, ¿Es aquí? ¿qué ha pasado algo? Ah, si quito la presentación se va. Claro, pero ella ahora necesita ir a una página. Entonces, Sí, en un Airbnb podría estar todo. pero esto es en YouTube. Pon el vídeo en pantalla grande. ¿Así?
No. No se ve. Es como que está en compartir video. Pero si antes ha funcionado, ¿no? Todo en el sentido, la pantalla. Ah, ここからここがちょっと口に当たる。 Podemos bajar un poco el volumen. Si lo hemos probado antes esto en YouTube. Pásalo, sí. ¿Aquí? Dale. Esa. Pues es que funciona como dos pantallas. Vale. Vale. This mechanical talking robot mouse, developed by the Sawada Group at Chicago University, featured speech organs which mimic humans. 今日肺に当たる空気のポンプは持ってきてないんですけれども、空気のポンプが空気を送りまして、声帯に当たる振動体で振動を起こします。で、そうすると、ここからここがちょっと口に当たるんですけれども、口の中で共鳴が起こります。で、その共鳴をこの口を動かすことによって、 And to enhance the sound that is made, 何々でこの one special feature of this robot is that it can learn to walk by itself what motions will make it sound like humans. 人間は、例えば、知らない言語でも、意味はわからなくても、その音と同じような音を出すことができます。つまり、ある音を出す。 Bueno, pues es un ejemplo de cómo funciona hoy en día la síntesis articulatoria muy mecánica, ¿no? Y ahora como vuelvo a la... Aquí. Vale. Todo bien. Bueno, este es el sistema ARIA, lo que hemos visto en el vídeo de YouTube. Y la síntesis de formantes que vino después de la articulatoria se basa en el modelo de filtro de fuentes, es decir, un modelo que modela la producción, la producción de aire desde los pulmones y cómo se filtra a través del tracto vocal. Y lo que hace es mapear la secuencia de fonemas a nivel acústico con una frecuencia fundamental, frecuencias de resonancia, etc. Los primeros sistemas que utilizaron síntesis de formantes fueron el del MIT Talk y el de Talk System. El Talk System tenía dos voces muy conocidas que seguramente la van a identificar. ¿Y ahora por qué? Aquí. The first speech synthesizer was almost unintelligible. ¿Se acuerdan de Stephen Hawking? Él utilizaba síntesis de formantes. La síntesis de formantes evolucionó hacia la síntesis concatenativa, pero Stephen Hawking ya no quiso cambiar su voz porque se sentía muy identificado con esta voz. Y ahora. Esconda. Ahora, mira. Y ahora, bueno, pues paso desde aquí. Pero ahora no pasa. No me pasa a la otra pantalla. Ahora. Vale. La síntesis concatenativa, como decíamos, lo que hace es, en la síntesis difónica, seleccionar trozos de segmentos de fonemas, normalmente desde el medio de un fonema, porque es la zona más estable y más fácil de juntar con otros fonemas, y la síntesis de selección de unidades lo que hace es seleccionar la unidad más larga que yo tengo grabada previamente para generar nuevas frases. Y aquí las bases de datos requieren muchos más datos porque necesitamos muchísima más variabilidad de entonación para cada segmento. La síntesis estadística, como decíamos, tradicionalmente se basan en Hidden Markov Models, modelos ocultos de Markov, y hoy en día se utilizan redes neuronales, que la base es la misma, tener bases de datos cuanto más grandes mejor, y entrenar un sistema sacando parámetros matemáticos que nos permiten pues, modelar la voz de salida. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, estos son voces online de sistemas. El sistema Festival
fue un sistema de la Universidad de Edimburgo. Tenía la voz concatenativa, selección de unidades y también la voz estadística. Festival sacó una spin-off que era SereProc, que tenía la voz SereVoice, y estos utilizaban concatenación de unidades. Normalmente los sistemas estadísticos basados en modelos ocultos de Markov se utilizaban más para investigación porque eran mucho más flexibles, permitían investigar, trabajar en cómo modificar la prosodia para hacerla más expresiva. La concatenativa era más estable y se utilizaba sobre todo para sistemas comerciales, pero no únicamente. También en investigación se utilizaba la concatenativa y comercialmente la estadística. Aquí también tenemos voces de otra empresa, Acapela, que es una empresa belga que utilizaba selección de unidades. La mayoría de empresas comerciales utilizaban voces concatenativas. A ver si Festival nos permite ver un poco la diferencia entre, por ejemplo, esta que es selección de unidades concatenativa. No funcionaba, ayer no funcionaba tampoco. Si no, probaremos SereVoice. Es la spin-off de Festival y podemos probar. Bienvenido a la demo SereVoice. Introduzca su texto aquí y pulse play. Es que no veo, tengo que mirar. Tengo que mirar allí. Aquí. Tenemos más voces. Sara Spanish. Esta es Bienvenido a la demo SereVoice. Introduzca su texto aquí y pulse play. la segunda es de más calidad. Estas son voces, yo creo que la primera es concatenativa y la segunda es basada en redes neuronales. Vale, pues seguimos. ¿Cuál es la revolución en la síntesis del habla en las redes neuronales? Nosotros lo que queremos hacer, el habla es un señal un señal acústico. Un señal acústico es una forma de onda, una onda sonora acústica que tiene una serie de características de amplitud, periodo, frecuencia, etc. En la estadística tradicional lo que hacíamos era generar unos puntos de esta forma de onda y entonces lo que hacíamos matemáticamente era interpolar estos puntos de forma que estimábamos la forma de onda entera. Las redes neuronales lo que permiten matemáticamente tampoco son mucho más complejas que un modelo corto de Markov, pero la capacidad computacional y la arquitectura, la capacidad de entrenar con muchísimos más datos permitió generar esta forma de onda. No todos los puntos, porque son infinitos, pero casi todos los puntos que formaban esta forma de onda, de forma que ya no era una estimación matemática, sino que realmente se generaba la onda que se quería generar, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. A ver si aquí muestra. Esta página, les puedo pasar la presentación. Ven cómo se generan punto por punto casi todo esto. Esto es un milisegundo, son 100 milisegundos. Esto realmente es un tiempo muy cortito. Estos son un milisegundo. Fíjense cuántos puntos, cuánta información contiene una síntesis de voz generada con síntesis neuronal. Y aquí explica pues, cómo funcionan todas estas formas de onda. Esto es la evaluación. Estos sistemas normalmente se evalúan con juicios humanos, con una puntuación es un mean opinion score, una puntuación del 1 al 5, y se evalúa la calidad, la inteligibilidad, la naturalidad, etc. Fíjense cómo subieron la concatenativa y la paramétrica, que es la estadística tradicional, cómo subieron utilizando Deep Learning, que es el azul, en comparación con la voz humana, que es la verde. El salto cualitativo
fue bastante impresionante. Y esto es una evaluación de hace ya 5 o 6 años, todavía ha subido más. Nosotros lo que queremos hacer, hay gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué queremos simular la voz humana, ¿no? ¿Por qué no la podemos mantener un poco más robótica y la que gente sepa realmente si está hablando con un humano o con una máquina? Bueno, pues hay aplicaciones en que realmente que la voz sea muy parecida a la voz humana es importante. Por ejemplo, en la lectura de audiolibros. Imagínense que ustedes no pueden leer, tienen dificultades visuales y escuchan audiolibros que son muy largos, pueden ser de incluso algunas horas. Con una voz muy mecánica, muy sintética, el usuario se cansa. Y de hecho es un hecho probado que estos usuarios abandonan estas aplicaciones, ¿no? Necesitamos que alguien nos lea con una voz que se parezca al máximo a la humana para que no se nos haga pesada y aburrida. Herramientas asistivas para gente que tiene problemas de producción de voz, que tiene alguna afasia, pues pueden utilizar estos sistemas. Lo que quieren es que su voz se parezca a una forma humana, ¿no? Forman parte de su identidad. Por lo tanto, es muy importante poder generar sistemas que se parezcan al máximo a la voz humana. Y estos sistemas tienen que ser inteligibles, tienen que entenderse, tienen que ser naturales, expresivos y tienen que estar adecuados al contexto. Y esto, sobre todo la naturalidad y la adecuación al contexto, lo solucionamos con modelando bien la prosodia. La prosodia es la entonación, la música, la melodía que le damos nosotros al habla y que nos da esta emoción y esta expresividad. Realmente la inteligibilidad en los sistemas ha ido aumentando, ha pasado de ser muy pobre en la síntesis de formante a ser muy buena en la síntesis estadística. La inteligibilidad hace tiempo que está ya resuelta. La naturalidad tarda un poco más, pero ya tenemos voces bastante naturales. Lo que no tenemos hoy en día aún es la adecuación al contexto. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Con las redes neuronales sí que se está intentando modelar esta adecuación al contexto para que la naturalidad sea aún mucho más grande. Aquí tienen unas muestras de todos los sintetizadores, no lo voy a poner porque es largo, pero pueden ver ejemplos de muestras de cómo ha evolucionado desde la síntesis articulatoria hasta el deep learning. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de adecuación al contexto? Los sistemas de síntesis se entrenan frase por frase. Son como corpus paralelos. En un lado tenemos el texto y en el otro lado tenemos la producción, el fichero del sonido que representa la lectura de este texto. Como estos sistemas se entrenan frase por frase, no tienen en cuenta las frases anteriores, no tienen en cuenta el contexto para adaptar esta entonación a las frases anteriores. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una frase, la misma frase, que es la frase de respuesta, que puede ir contextualizada en 3 preguntas diferentes. Por ejemplo, yo tengo legumes are a good source of vitamins. Puedo preguntar what types of food are a good source of vitamins. Entonces, yo lo que contestaré es legumes are a good source of vitamins. Y lo que voy a enfatizar es legumes, porque es la información nueva que le estoy dando a mi interlocutor. Lo mismo con las otras frases. Aquí, I've heard that legumes are healthy, but what are they a good source of? Legumes are a good source of vitamins, ¿no? Este énfasis que nosotros damos cuando hablamos de forma humana, de una forma muy natural, es muy difícil transmitirlo a una máquina si esta máquina no sabe qué es lo que le estás preguntando y solamente se fija en dar la entonación en una frase aislada. Por eso es importante, la prosodia está muy ligada, muy relacionada con la mayoría de estructuras de la lengua. Cuando hablo de estructuras de la lengua, hablo a nivel semántico, sobre todo en lenguas tonales que tienen las palabras, según la entonación que damos a ciertas palabras, tienen un significado u otro. A nivel sintáctico, la prosodia es muy relevante.
Nosotros sabemos cuándo empieza o termina una frase por la prosodia, si es interrogativa, si es exclamativa, pero también sabemos cuándo empieza un sujeto y un predicado. Somos capaces de segmentar las frases sintácticamente con constituyentes con la prosodia. Hay estudios en adquisición de lenguas que determinan que en realidad los niños, los bebés, cuando aprenden una lengua, adquieren antes la prosodia que el contenido del mensaje. Tú le puedes decir a un niño, ¡ay, qué tonto eres! Y el niño se va a reír, o le puedes decir al niño, eres muy listo, con voz seria, y el niño no se va a reír, porque antes se fija, antes adquiere el significado de la entonación de la prosodia que el contenido léxico, ¿no? Por lo tanto, la prosodia es muy importante. Uno de los niveles lingüísticos es la estructura comunicativa, es la estructura informativa, también se conoce como estructura informativa. Es el ejemplo que hemos visto de las legions, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que dan información nueva al interlocutor? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el tema, el rema? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo sobre el tema? ¿Sí? Son una serie de estructuras en las cuales los sistemas basados en deep learning no se fijan porque son muy contextualizadas, y nosotros estuvimos trabajando en estas teorías de la estructura informativa y vimos que la teoría de la estructura informativa era algo muy simple, muy ejemplos de laboratorio, frases muy cortas. Sí que relacionaba la prosodia con los constituyentes de la estructura informativa, tema y rema, que se basaba sobre todo en la teoría de Mark Stillman de la Universidad de Edimburgo, pero vimos que cuando lo pasábamos a textos reales, textos más largos, con subordinadas, con coordinadas, etc., estos patrones prosódicos que se relacionaban con los constituyentes de la estructura informativa no funcionaban, no nos llegaba la teoría para intentar modelar estos patrones prosódicos. Entonces, lo que hicimos es seleccionar textos reales del Wall Street Journal, lo registramos con nativos americanos y lo anotamos con tematicidad. Y vimos, por un lado, lo que queríamos era validar la teoría original de Mark Stillman y, por otro lado, hacer una propuesta para modelar esta prosodia de acuerdo con estructuras mucho más complejas. Lo que hicimos fue anotar, vimos que sí que de verdad que los segmentos de tema de la estructura comunicativa tenían unos patrones prosódicos y los de rema otros patrones prosódicos, pero para textos reales nos iba mejor otra teoría de la estructura informativa, que era la teoría de Igor Merchuk, que no hablaba solamente de tema rema, sino de tematicidad, y añadía otro elemento que era el especificador y la incrustación, es decir, que solucionaba el tema de las frases subordinadas. Vimos, por ejemplo, que había muchos patrones de tema que coincidían con el patrón prosódico esperado, pero no con los remas. Los remas, sobre todo cuando eran complejos, se comportaban de una forma con un patrón prosódico muy diferente. Sí, vimos que los temas normalmente coincidían, pero lo que hicimos fue proponer un modelo prosódico mucho más acurado, mucho más preciso, para que pudiera ser implementado en textos reales y más complejos. Sí, por ejemplo, vimos que el especificador, que la teoría original de Stillman no tenía en cuenta, tenía unos patrones prosódicos específicos, ¿no? Mr. Kuhn, the company said, era como comentarios, ¿no? Adverbios que modificaban los temas o los remas. Tema remas sería un poco, para simplificarlo mucho, como el sujeto y predicado de la oración, de una forma muy simple. Vimos también que cuando teníamos una subordinada, los remas se comportaban como temas, es decir, en una frase subordinada, el rema no seguía el patrón prosódico esperado, porque en realidad se comportaba como un rema y seguía el patrón prosódico se comportaba como un tema y seguía el patrón prosódico de un tema. ¿Sí?
lo que hicimos fue implementar estos modelos en un sintetizador que nos permitía hacer, en ese momento fue el MERIT-TS, porque podíamos modificar, anotar con tema REMA e implementarle unos patrones prosódicos determinados, y vimos realmente que en la evaluación, la percepción de los humanos, los juicios, pues la calidad aumentaba teniendo en cuenta esta estructura lingüística. La idea es que tenemos que ir más allá de la frase, que los sistemas se entrenan frase por frase, pero no es suficiente entrenar estos sistemas a nivel de frase, y tenemos que mirar el contexto de cada frase a la hora de sintetizarla. Por lo tanto, tenemos que analizar el discurso, tenemos que analizar más estructuras, aparte de la comunicativa, la estructura del párrafo, la estructura discursiva, la estructura narrativa. Cuando nosotros hablamos, fíjense en ese ejemplo muy cortito, ¿no? Cuando nosotros hablamos en un párrafo hay una serie de patrones prosódicos que vamos repitiendo. No nos damos cuenta, pero cuando hablamos vamos declinando la frecuencia fundamental, vamos bajando el tono, bajamos el speech rate, bajamos la intensidad, y cuando empezamos otro párrafo hacemos un reset de todos estos elementos prosódicos, ¿sí? Esta frase, ¿cómo la pronunciaría? Yo diría, la primera, si no tuviera del medio, diría, where did he come from? From far off. No, si tienen con las segundas, where did he come from? We don't know. ¿Sí? Bajo la frecuencia para terminar el párrafo. Pero si digo las tres, where did he come from? We don't know, from far off. Entonces, el patrón prosódico que tenía aquí como última frase del párrafo, lo he bajado a esta. Y aquí he hecho una prosodia intermedia entre la primera y la tercera frase. ¿Sí? Esto los sintetizadores no lo hacen. ¿Qué pasa? Que cuando van leyendo, una frase suena muy bien, pero 100 frases suenan aburridísimas, porque no tienen en cuenta estos patrones prosódicos que siguen estas estructuras de párrafo. Pero para entender, para saber qué información le tengo que dar a un sintetizador, primero lo que tengo que hacer es entender perfectamente cómo hablamos nosotros, qué patrones prosódicos utilizo cuando tengo diferentes párrafos. Aquí lo que hicimos en este trabajo en la Universidad de Edimburgo fue analizar más de 1000 TED Talks y modelamos los patrones prosódicos de los diferentes párrafos, y vimos pues cómo había ciertos patrones. Por ejemplo, extraímos una serie de características prosódicas y miramos cómo se comportaban las frases a nivel prosódico en la primera frase del párrafo, en la última y en las del medio. Y veíamos, por ejemplo, cómo la frecuencia fundamental iba bajando a medida que avanzaba el párrafo. El range, que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la frecuencia, bajaba, es decir, había más cambios al principio y al final. En el medio del párrafo nuestra prosodia es más estable, no hacemos tantos cambios. Y el speech rate es muy interesante porque parece que estadísticamente hablamos más rápido en medio del párrafo que al principio. Al principio nos cuesta arrancar y la última frase es como conclusiva, pero al medio pues vamos avanzando. Y ver estos patrones prosódicos nos ayudó mucho a entender cómo hablamos los humanos. Para ver si realmente funcionaban, lo que hicimos fue intentar detectar cambios de párrafo utilizando solamente características acústicas. Es decir, calculando la intensidad, la frecuencia fundamental, etcétera, saber si estamos al principio de un párrafo o en medio de un párrafo. Y los resultados no son espectaculares, pero sí que cuando combinábamos características, pues era evidente que había un patrón común entre los diferentes párrafos. Y esto es lo que teníamos que implementar, ¿no? Pudimos ver que había una declinación prosódica, que había una estructura prosódica suprasegmental que se identificaba en cada párrafo, y que en realidad teníamos unos patrones que nos permitían
nos podían permitir mejorar la naturalidad de la síntesis del habla de larga duración, pero que también son útiles para el reconocimiento automático del habla, ¿no? Porque si sabemos cuándo acaba un párrafo, cuándo acaba una frase con estas características acústicas, podemos, por ejemplo, trabajar en restaurar puntuación en reconocimiento del habla, que es un tema que no es trivial, ¿no? Saber cuándo hay una coma, cuándo hay un punto, cuándo hay una exclamación, todo esto nos lo da la prosodia. Implementamos también estos patrones prosódicos con el MERIT-TS, que era en realidad el único sintetizador entonces que por defecto tenía esta declinación prosódica entre los párrafos. Nosotros lo que hicimos fue adaptarla con los parámetros, con los valores que habíamos encontrado en las TED Talk, y realmente vimos que la calidad de la voz, la percepción de la síntesis mejoraba respecto al baseline, respecto al MERIT-TS, que tenía esta implementación por defecto, y respecto a un sistema que no tenía ningún modelado a nivel de párrafo. Tenemos otra estructura muy interesante, que es no sé si han oído hablar de la Rhetorical Structure Theory, que es una teoría que intenta estructurar. Si tú que hemos trabajado con temas de Alzheimer y RST, que he leído tus papers. De una forma muy simple. Es una forma de organizar el texto con unidades discursivas que nos relaciona unidades discursivas entre ellas. Por ejemplo, en este texto, I love coffee, I drink it every morning. Esto, I drink it every morning, es una evidencia de que a mí me gusta el café. Si tomo café cada día, pues es evidente que me gusta, ¿no? But my brother has never tried it. Esto es un contrasto, el but, estos conectores discursivos que nos dan estas estructuras discursivas, ¿no? Es un contraste con la primera parte de la oración. Entonces, nuestra hipótesis era también, igual que pasaba en el párrafo, la estructura comunicativa, que había ciertos patrones prosódicos que se correspondían con estas unidades discursivas. Utilizamos también 1500 TED Talks, anotamos automáticamente los textos con RST, con un parser que nos permitía identificar las unidades, las relaciones discursivas más frecuentes, y calculamos las características prosódicas entre diferentes segmentos dentro de la misma unidad discursiva, entre dos unidades discursivas, etc. Igual que hicimos con los párrafos, intentamos ver si podíamos identificar qué relación discursiva había en el texto solamente utilizando características acústicas. Esto era una evidencia de que la prosodia estaba altamente correlacionada con la estructura discursiva. Sí, aquí vemos pues, la matriz, la diagonal en negrita, que realmente pues, nos permitía pues, detectar, no de una forma muy espectacular, porque al final tampoco hay mucho más aparte de las características acústicas, pero sí que nos daba evidencia de esta correlación. Con la síntesis neuronal, todo esto que hacíamos ya ahora es mucho más complicado, ¿no? Porque lo que hacíamos con la síntesis más tradicional era modificar mediante etiquetas con un lenguaje que se llama SSML, Speech Synthesis Markup Language. Lo que hacíamos era modificar el sonido, la voz de salida, utilizando la información de las estructuras lingüísticas que teníamos y las modificamos prosódicamente. Pero ahora la síntesis neuronal funciona de otra forma, tenemos un montón de datos, word embeddings, los entramos en una cajita y ahí ya salen cosas y dentro no podemos hacer mucho más, aparte de cambiar parámetros estadísticos, ¿no? Pero ¿cómo controlo yo esta prosodia? Es muy difícil ahora intentar controlar la prosodia en la síntesis neuronal. Sí que es muy expresiva y mucho más natural, pero le falta mucho control. Y por eso hay investigaciones, ¿no?
que se dedican a intentar controlar esta prosodia en la síntesis neuronal. Por ejemplo, en Google utilizaron los Global Style Tokens en 2018. Son trabajos bastante recientes. Gaussian Mixture Variation Autoencoder son técnicas que intentan controlar y adaptar pues, a arquitecturas jerárquicas, teniendo en cuenta esta jerarquía de las estructuras lingüísticas, etc. A mí un trabajo que me gusta mucho es el de Google 2018, que es el Global Style Tokens. Nosotros intentamos hacer también un poco de mejorar la síntesis neuronal a nivel prosódico, introduciendo información lingüística, es decir, introduciendo en una red neuronal pues, información sobre la puntuación, porque la puntuación nos da cuenta de cuándo empieza y termina una frase, cuándo acaba un segmento, un sintagma, etc. Y también la categoría gramatical del texto, ¿no? Introducimos esta información en una red neuronal y vimos que realmente podíamos mejorar la síntesis, subíamos el mean opinion score de un 3,5 a casi un 4,5, solamente añadiendo un poco de información lingüística. Los Global Style Tokens a mí me gustan porque fue un trabajo de Google que lo que intentaba era para el problema de la síntesis neuronal y la síntesis en general es que una frase suena muy bien, pero la misma frase siempre la pronuncia de la misma forma. O sea, le falta variabilidad y eso que hace que la síntesis sea muy aburrida cuando tenemos textos largos. Google lo que hizo fue entrenar un sistema con bases de datos de estilos muy variados. Entonces lo que hacía era sacar un tipo de tokens que identificaba los estilos del habla. Entonces estos tokens los podía implementar en otra voz de entrada y cambiar el estilo de la voz que quería generar. Vamos a ver un poco algunas muestras. Se colgó. Windows s'ha penjat ara. Ya, pero ahora no puedo tornar, no puedo volver a la otra pantalla. Está viendo aquí, ¿no? ¿En serio? Bueno, si no cerramos lo tengo abierto. Lo tengo aquí. Sí. Sí. Estos son los style tokens, pero no se ve allí. Claro, nada más. Vale. Estos son los style tokens de Google y les voy a poner, esto es la misma frase con diferentes estilos. Y esto lo hizo entrenando bases de datos con muchos estilos, como decía, sacar un tipo de tokens, una serie de tokens para cada estilo. Por ejemplo, el primero. Sí, antes funcionaba. Esto está colgado, ¿eh? ¿Sí? ¿Ahora? No tienes conexión. Nosotros también fuimos. ¿Alguien puede ver si nos movimos?
Sí, puede ser que sea por eso. O sea, PowerPoint también trato de conectar. Ahora tengo conexión. ¿Y ahora? Por Dios. Es que las dos pantallas me hago un lío. A ver, Ahora debería escucharse. a ver, voy a refrescar. Sí, hay que mandar un Seguimos aquí. Por cierto. Ahí está, entonces hay que recargar seguramente ya está. No, ok. Ya. Aquí, a ver. A ver, vamos a ver. No es culpa mía, ¿no? No, creemos que Creemos que no, bueno, también. Thinking that he should probably wait for Phipps to come back, Harry sank into a moth-eaten chair next to the desk. There was only one thing on it apart from his half-completed form, a large glossy purple envelope with silver lettering on the front. Thinking that he should probably wait for Phipps to come back, Harry sank into a moth-eaten chair next to the desk. There was only one thing on it apart from his half-completed form, a large glossy purple envelope with silver lettering on the front. Thinking ¿Es otro estilo? that he should probably wait for Phipps to come. Principio. Thinking that he should probably wait for Phipps to come back. Thinking that he should probably wait for Phipps to come. O sea, aquí tiene 5 estilos diferentes que puede implementar a la misma frase y generar esta variabilidad prosódica. Lo que pasa es que es difícil de controlar, ¿no? Tiene una serie de tokens, pero es difícil saber qué estilo le va a salir. También tiene, bueno, esto es, ya voy a entrar en detalles. Estos, bueno, transferir un estilo a otro. Bueno, si les interesa pueden echar un vistazo a esta página que es muy informativa, ¿no? Pero para tener una idea de cómo funciona, pues lo que hacen es generar diferentes estilos para una misma frase. Seguimos y acabo, que ya me estoy pasando. Basados, y ahora, es que no se me pasa ahora. Vale, presentar aquí. Vale. Basados un poco, inspirados en los Global Style Tokens, nosotros hicimos un poco lo mismo utilizando el Tacotron. Tacotron era un sistema, es un sistema ya también desarrollado por Google. Implementamos la arquitectura de Tacotron. Intentamos inspirarnos en estos Style Tokens y extraer de una base de datos diferentes tokens prosódicos, de forma, no eran tan estilos diferentes, sino una prosode diferente. De forma que aquí tenemos el sintetizador que está basado en Tacotron, y aquí tenemos 3 tokens diferentes prosódicos, que si se fijan, esto es el vocoder, esto es la parte final de cuando se genera la forma de onda, y podemos tener de menos calidad y menos peso computacional como un Griffin Lim, o un HiFi GAN que es de más calidad, que es lo que voy a utilizar. Si sintetizamos, puedo seleccionar una frase de estas por defecto y la sintetizo. A ver cuánto me tarda. El otro día también hice 3 minutos, pues no debería tardar tanto. Es un problema, hay un problema de conexión, ¿no? Bueno, lo que hacemos lo vamos a probar. Modificando estos tokens de aquí, puedo variar la prosodia. Y esto me va muy bien para audiolibros, porque con esta variación prosódica, aunque me sea difícil controlarla, yo variando estos numeritos genero la misma frase con prosodias diferentes, pero no le puedo decir, ahora quiero una prosodia con una frecuencia fundamental con más rango, si simplemente
de momento es bastante aleatorio, pero como mínimo consigo esta variabilidad prosódica en las voces. De momento va muy lento, ahora tenemos la primera. Ejemplo. The most important qualities of a speech synthesis system are naturalness and intelligibility. Y si ahora varío los tokens, me va a generar la misma frase con una prosodia diferente. ¿Sí? Mientras nos esperamos. Pero es que no me pasa a la otra pantalla, ¿no? ¿Cómo? Ah, está, vale. Aquí. Bueno, un poco después, si podemos oír la otra voz, la oímos. ¿Cuáles son los retos pendientes en la síntesis neuronal? Pues primero necesitamos tener más control de esta prosodia, no solamente necesitamos más variabilidad, sino un control. Necesitamos relacionar y tener en cuenta, aunque trabajemos en redes neuronales, utilizar embeddings o técnicas que reflejen, que extraigan esta información de los diferentes niveles lingüísticos que tenemos en la lengua. Tenemos que ir más allá de la frase para que las frases sean contextualizadas. Y otro reto, que lo comentábamos esta mañana, es la síntesis en tiempo real, ¿no? Que se llama síntesis incremental. Lo que queremos es velocidad y los sistemas actuales ya son capaces de ir leyendo mientras nosotros escribimos. ¿Qué pasa? Que si yo solamente tengo 1, 2, 3 palabras, al sistema le es muy difícil saber, como no sabe la totalidad de la frase, no sabe qué prosodia tiene que implementar al sistema, porque no sabe si va a ser una interrogativa, una exclamativa, una afirmativa, etc., ¿no? Se implementan, por ejemplo, modelos de lenguaje que intentan predecir lo que yo voy a escribir para que el sistema pueda ir leyendo y hacer esta estimación y va actualizando a medida que escribo. Pues sería otro reto. O sea, reto, ¿no? El take home message, más variabilidad prosódica, más control prosódico y más conocimiento de cómo funcionan las estructuras lingüísticas de la lengua que están relacionadas con la prosodia. Y a ver si puedo... Ya. No sé si se acuerdan de la primera. The most important qualities of a speech synthesis system are naturalness and intelligibility. El tono es un poco más agudo, ha variado la prosodia, la frase es la misma, solamente he cambiado estos valores de los tokens prosódicos que tengo implementados. Y hasta ahí, sí. No corresponde a ningún elemento prosódico, o sea, es como una mezcla de las características prosódicas que están en la frase. Pero no es que el primer token se corresponda con el speech rate, el segundo con la frecuencia fundamental, el otro con la intensidad. Simplemente extrae se entrena con una base de datos de diferentes frases con diferentes prosodias y es capaz de extraer estadísticamente, pues, como un clúster de una serie de características prosódicas, pero no hay una correspondencia unívoca con las características prosódicas. Y por ese motivo es difícil de controlar, porque yo no puedo saber, modificando el primer token, qué es exactamente lo que va a modificar, porque modifica un poco de esta característica, un poco de la otra, y esto es lo que dificulta el control. Es lo que estamos intentando, pero la manera de generar estos tokens no permite hacer esta relación, porque es que además que o sea, prosódicamente tenemos 3 elementos, ¿no? Entonación, el acento y el ritmo,
Pero dentro de estos tres elementos hay muchas características. La entonación lo podemos caracterizar con la media de la frecuencia fundamental, con el máximo, con el mínimo, con el rango, con la desviación estándar. Entonces, ¿qué tenemos? Un token para la F0, pero ¿qué valor de la F0? La media, la mediana, el máximo, el mínimo. Son infinitos los valores estadísticos que podemos extraer prosódicamente. Para hacer eso necesitaríamos en realidad infinitos tokens. Pero si se acuerdan de la primera frase, pues la variación se nota, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que nos ve desde Facebook presente aquí en el salón o también de Zoom? Pueden escribirlas o los que están aquí pueden hacer la mano y preguntar. A mí me gustaría saber, ya que hablabas, ¿no? de audiolibros, de este tipo de elementos, ¿no? que podemos utilizar pues de manera más, como producción en masa, quiero yo pensar, de textos hablados. En el ámbito de la enseñanza, yo esperaría, por ejemplo, que el trabajo que estás realizando tuviera alguna aplicación, por ejemplo, en el sentido de generar una interfaz que sea sencilla, por ejemplo, para un profesor o para un editor que pueda él, como decía Gemma, bien, meterse y decir, bueno, quiero que en esta parte no hable tan rápido y en esta parte más rápido, o sea, que pueda cambiar ciertos valores, por ejemplo, también en el área de la enseñanza, para ir ajustando ciertos contenidos a diferentes niveles de enseñanza. Sí, a ver, cuando dices enseñanza, ¿te refieres a enseñanza de lenguas o enseñanza en general? Puede En un ser en sistema? general, pero principalmente. El speech rate es fácil de modificar. El mismo Google TTS tiene The most important qualities of a speech synthesis system are naturalness and intelligibility. No, pero yo voy aquí. A ver, Google. Es fácil ya modificar el speech rate. Modificar los valores de la entonación de la prosodia y es más complicado porque muchas veces introduces distorsiones a la voz. O sea, no, la voz no es natural. Pero, por ejemplo, aquí puedes leer este texto y cambiar. Google Cloud Text-to-Speech enables developers to synthesize natural-sounding speech with 100. Puedes cambiar el speech rate. Esto ya es fácil de hacer. Google Cloud Text-to-Speech Y esto sería factible. Un ingeniero que sepa, un informático, pues crear una interficie donde puedas modificar estos valores. El valor del pitch, que es la frecuencia fundamental, si lo cambias, no tiene efecto en realidad, porque modificar el pitch te puede cambiar demasiado la voz y que deje de ser inteligible y natural, ¿no? Pero el speech rate sí que es fácil. Pero ya para sería cada base. Sí, a ver, yo estaba escuchando el otro día el GPT-4o, ¿no? Que hacía una demo, evidentemente era una demo preparada y en inglés, pero era bastante espectacular cómo simulaba la lectura de un libro, de una historia, Once Upon a Time. Ahora dímelo más triste, Once Upon a Time. Está muy preparado. Por una cosa es decirle, ¿no? Darle un prompt para que a nivel emocional o prosódico sea más o menos expresivo o refleje una emoción u otra, pero para que el audiolibro esté muy bien leído, tiene que tener un conocimiento de lo que está pasando en la historia. Y si está leyendo lo que dice un personaje, tiene que cambiar la voz en ese fragmento de diálogo. Tiene que saber cuál es el carácter del personaje, si es un personaje muy duro, si es una persona muy dulce, en qué momento de la historia está, si se están peleando entre todos o es una fiesta, para adaptarlo. O sea, no solamente decirle, házmelo con más expresividad, sino tener una comprensión de toda la historia narrativa y de la estructura narrativa. Y esto va a ser muy difícil ahora. Claro, claro, entiendo.
Mm. Por acá no tenemos otra pregunta. Sí. Bueno, yo veo más como por ese lado también. Sí, hay manera, se está haciendo algo para que, como que se pueda reconocer la situación que se está leyendo. O sea, como para que se sepa, el mismo modelo entienda que la parte que está leyendo es una parte más de suspenso. Sí. Y también estilo como algo más lúgubre. Sí, pero para eso hace falta combinarlo con técnicas de PLN, procesado de lenguaje natural, porque la síntesis hasta hoy en día lo que hace es leer sin tener una comprensión de lo que está leyendo. Y la síntesis neuronal también. Tú le puedes decir, esto lo quiero más alegre, pero el sistema no está entendiendo semánticamente, no está entendiendo el significado de las palabras, ni de la oración, ni del contexto, ni de lo que está pasando. Entonces, para lograr esto, hay que combinarlo con técnicas de análisis semántico y pragmático y saber qué es lo que está pasando y que el sistema sepa adecuar la prosodia a cada situación. Y aún así será muy subjetivo, porque uno te diría, bueno, esto yo lo escucho como si fuera alegre, pues yo lo escucho como si estuviera gritando y nada más, ¿no? Y esta subjetividad, en lo que hablamos de los desacuerdos esta mañana, pues también va a tener un rol. No es una relación unívoca. Una vez tú tienes el significado pragmático, le corresponde a esta prosodia. No. Incluso los humanos no. Si decimos la misma frase 3 veces, la vamos a decir prosódicamente de 3 formas diferentes, parecidas pero diferentes. Es lo que nos da la riqueza, pero a la vez es lo que hace difícil que esto sea objetivo y buscar una prosodia que sea única a cada texto, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Sí? Oscar pregunta, ¿este programa puede usarse con inteligencia artificial? Y si es así, ¿podría adaptarse para usarse en lenguas indígenas? Sí. A ver, he dicho un sí muy rápido. Esto está basado en inteligencia artificial. Tacotron, Google, todo es deep learning. El problema del deep learning es que necesita muchísimos datos, muchos. Cuando queremos utilizarlo en una lengua con pocos recursos, como decíamos esta mañana, hacemos lo mismo que hacemos con texto. Podemos tener una base de datos más pequeña, entrenar un sistema con una lengua que tenga muchos recursos y hacer un transfer learning. Es decir, calcular los parámetros en la lengua con muchos recursos y implementar estos parámetros a la lengua con menos recursos y utilizar estos parámetros y adaptar este sintetizador a una lengua con pocos recursos, que son lo que son las lenguas indígenas en general, ¿no? La calidad no será como si tuviéramos, estos sistemas se entrenan con cientos de miles de horas de grabación. Esto es una barbaridad, esto es muchísimo. Esto solamente las grandes empresas pueden almacenarlo y pueden procesarlo, ¿no? Es inviable tener cientos de miles de horas de grabación con lenguas con tan pocos recursos. Entonces hay que, más que hacer mucho esfuerzo en intentar recopilar datos, que también hay que hacer esfuerzo, es más óptimo hacer esfuerzo en desarrollar técnicas que nos permitan hacer lo mismo con lenguas con pocos recursos, utilizando los datos que tenemos de las lenguas con muchos recursos. ¿Alguien más tiene una pregunta aquí? ¿No? ¿Hay una pregunta de este lado? ¿Sí? Sí. Sí, y entonces es que la prosodia es tan variable porque la prosodia varía según la estructura sintáctica, según la semántica. No hemos hablado de lenguas tonales, pero hay las lenguas tonales, pues según la entonación que le das a una frase, a una palabra, a un acento, cambia de significado. Te cambia el significado, te cambia la sintaxis, refleja emociones, refleja contextos, ironías, sarcasmos. Y además sí que hay unos rasgos genéricos, transversales en todas las lenguas, pero después cada lengua tiene su característica. Es lo mismo que con las personas. Todos más o menos, ¿no? Tenemos una cabeza, unos brazos, unos pies, tenemos un modelo de persona que funciona.
pero después cada persona es diferente. Aún así podemos identificar que una persona es una persona. Con la prosodia pasa lo mismo. Hay unos patrones transversales, pero después cada lengua tiene unos patrones prosódicos distintos. Cada persona tiene patrones prosódicos distintos. Yo trabajé en mi tesis en identificar las personas a través de la prosodia que utilizaban y era realmente una característica muy relevante y muy significativa. O sea que, aunque tengas estos patrones transversales y generales, después ya depende de las lenguas, de las personas, de los dialectos, de la cultura, depende de muchas variables. Por eso es tan difícil también modelar la prosodia, porque depende de muchísimos factores. De esta manera la necesidad de utilizando esta Sí, pero para eso necesitas entrenar el sistema y que el sistema sepa que esta prosodia corresponde a ironía. O sea, depende de la tarea que tú quieras desarrollar. Si lo que quieres es detectar emociones, tienes que tener una base de datos etiquetada con emociones. Si lo que quieres es identificar personas, pues base de datos etiquetada con diferentes personas. Entonces ya tienes que adaptar y concretar tus datos según la aplicación que quieras desarrollar. Tenemos una última pregunta ya para cerrar. ¿Sí? En Facebook, Musta pregunta, ¿se podría enriquecer la prosodia con expresiones en los gestos del rostro humano para identificar mejor el sentimiento de la persona de manera multimodal? Por supuesto, ya una línea de investigación ya hace años que se llama prosodia audiovisual, que es justamente buscar esta correlación entre la prosodia y los gestos que hacemos. Cuando yo enfatizo una palabra con un acento, con una forma, disminuyendo la velocidad del habla para que se entienda mejor, aumentando el pitch para que se me oiga mejor, seguramente la voy a acompañar con un gesto, ¿no? Que hay diferentes tipos de gesto, los beats, que son de ritmo, los deícticos, que son de señalar cosas, y los icónicos de mostrar formas, ¿no? Si estoy hablando de una pelota, pues seguramente voy a hacer así, ¿no? Estos tres tipos de gestos se correlacionan muy bien con la prosodia. Entonces, se complementan además. Si yo tengo una base de datos multimodal, me puede ayudar los gestos o las expresiones faciales, me pueden ayudar a modelar esta prosodia, porque hay una correlación muy alta. Yo cuando termino de hablar ya me quedo quieta, no sigo, porque correlaciono los gestos con mi entonación. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a entrar hasta aquí la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y también gracias a quienes hicieron preguntas vía Facebook y Zoom. Nos vemos la próxima semana para la última sesión del seminario de este semestre. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.